Saludamos a los hermanos, amigos que nos sintonizan a través del Facebook. Dios bendiga sus vidas. Saludos a mi madre, que siempre está en sintonía ahí en su casa, ¿verdad? En su casita ya. Como a todos los hermanos que nos sintonizan cada domingo. Hoy es sábado. La razón de hacer este culto hoy es porque mañana tenemos elecciones primarias en nuestro pueblo, en nuestro país. Y queremos ser prudentes, hacer el culto hoy para que mañana podamos estar tranquilos en casita. Así es que es los domingos que siempre estamos transmitiendo, así como los viernes. El estudio de la palabra del Señor también es transmitida. Usted puede sintonizarnos a través de la página de la iglesia o el Facebook del pastor Robert Peñaló. Bien, a nosotros, Dios nos invita a leer su palabra santa en el libro de Segunda a Reyes, Segunda Carta a los Reyes, capítulo 13. Capítulo 13. Sea glorificado el Señor. Segunda Reyes, capítulo 13, su verso 14. Esta palabra será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estaba enfermo Eliseo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los asirios en Afé hasta consumirlos. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Démosle las gracias al Señor por su presencia y su palabra leída en esta noche. Honramos a Dios y damos gracias al Padre por su presencia y por el propósito de convocarnos a estar en este lugar en su presencia. Estaremos atentos, Padre, a la voz de tu Santo Espíritu, el cual ministrará nuestra vida y a las vidas de los amados hermanos y amigos que están en sintonía. Ruego que conforme al propósito de ellos y nosotros, tu Santo Espíritu ministre a nuestra vida. Aquí hay amigos, hay almas todavía que necesitan ser ministradas para ser convencidas por tu Santo Espíritu. Te rogamos por ellos. Y tú le des conocimiento y sabiduría para que ellos puedan entender que la más importante decisión todavía le falta hacerla. Y es renunciar al pecado y reconocer a Jesucristo en sus corazones. Por todo te damos gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Tome asiento la iglesia. Diga si puede conmigo: según tu fe, eso determinará tu milagro. Según tu fe, eso determinará tu milagro. Todos nosotros estamos necesitados de un milagro de Dios. Todos. Ahora, el mayor milagro que Dios puede hacer es salvar a un ser humano. Mas, sin embargo, después de ser salvo, tú y yo seguimos necesitando que Dios se manifieste.
manifieste en milagro, en algunos milagros de nuestra vida. Fíjese bien, ¿por qué yo digo que nosotros necesitamos que Dios opere en milagros en nuestra vida? Porque la necesidad nuestra, solo Dios puede suplirla. La necesidad nuestra, solo Dios puede suplirla. Cuando Dios te suple para siempre. Dios no nos provee algo para un momento. Lo que Dios nos da es para siempre. Mientras vivimos aquí en la tierra, la iglesia de Cristo es provista por Dios, es sustentada por Dios. Míreme, aunque usted trabaje, aunque usted estudie y usted logre adquirir una carrera una carrera universitaria, todo eso todos los logros que usted pudo adquirir no fue por su mérito, ni porque fue inteligente, ni porque le dieron una beca. Todo lo que nosotros adquirimos en la tierra es por la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios esté a favor de la raza humana. En estos días, en el mundo, o en gran parte del mundo, países como la China, que nunca reconocieron a Dios en su gran mayoría, porque es un país idólatra, es un país que adora los muñecos, los baales. Ellos construyen sus propios dioses y construyen un dios que se llama Buda, y lo construyen de barro, de cemento, de madera, de lo que quieran hacer lo construyen. Y usted lo ve muy comúnmente en los edificios, los ve en los palacios gubernamentales, etcétera. Es como la insignia. Así como nosotros tenemos el escudo Dios, patria y libertad, y lo tenemos abierto a la vista de todos los ojos que lo quieran ver, así en la China, el Dios de ellos, el Dios que ellos dan a conocer, la insignia de ellos como su Dios es ese Buda, es ese muñeco, es ese demonio, porque son demonios. Por ello, ellos adjudican el conocimiento y el gran desarrollo en el que se encuentra este país de China. Ellos atribuyen todo eso no al creador, sino a su Dios Buda. Y Dios tranquilo, porque cuando nosotros insistimos en negar a nuestro Dios con nuestra vida, Dios está tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Lo reconozcamos los seres humanos o lo neguemos, Él sigue siendo Dios. Somos nosotros que nos afligimos cuando una mujer nos deja, o cuando un amigo nuestro no nos saluda, aleluya. ¿Y qué hay si publica en las redes que ya no es amigo mío, amigo tuyo? Nos sentimos deprimidos, frustrados, nos sentimos tristes. Creemos que hemos perdido la gran cosa, amado. Pero Dios no. Dios no es así. Jesús fue enviado al pueblo de Israel, y era algo tan inminente que cuando Jesús envió a sus discípulos a evangelizar, le prohibió detenerse con alguien gentil, entrar a ninguna casa gentil, ni predicar el evangelio a nadie gentil. Era una exclusividad llevar las buenas nuevas al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Sin embargo, cuando va Jesús en persona y es rechazado, Jesús no se puso a llorar ni a lamentar. Jesús dio la vuelta y se fue al pueblo gentil, que somos nosotros. Todavía el pueblo judío en su gran mayoría sigue de espalda a Dios. Yo pregunto, ¿quién ha recibido la consecuencia de más de 2000 años? El pueblo hebreo.
Mientras el pueblo hebreo sigue recibiendo la consecuencia, Dios sigue sentado en su trono, rodeado de gloria, rodeado de majestad, siendo adorado por millones y millones de ángeles y por millones de hombres que hemos creído en Él. Él sigue siendo Dios. Mas aún así, Él está interesado en salvarnos. Porque no fuimos creados para perdernos. Él está deseando que nosotros dejemos de sufrir, que dejemos de ser golpeados, que dejemos de ser engañados. Dios anhela todo eso. Es imposible que una madre, aunque hay casos, verdad, que sí han pasado, pero de un 100% de las madres, el 97% o 98% cuando da a luz a un hijo, lo ama, lo cuida, lo protege, lo alimenta y mira por su bienestar, por su desarrollo, para que no se enferme, para que no llore, para que no sufra. Si el ser humano es capaz de hacer eso, ¿cuánto más Dios? Que es el único ser que nos ama con amor verdadero, con amor incomparable, con amor perfecto. Ya me quito esto, me estoy calentando. Eso para que me pongo esto. Dios anhela ver a su creación viviendo lo que Él designó para ellos. Dios anhela eso. Dios sabía, porque Él todo lo sabe, que su pueblo hebreo, su linaje, iba a llegar un tiempo que la causa del pecado, que por la causa del pecado iba a haber una hambruna en toda la tierra. Escúcheme, cómo Dios sabe manifestar su amor por la raza humana. La raza humana, el ser humano en su gran mayoría, porque nunca podemos generalizar, dice que ama a Dios, pero muchos, el 90 y tanto % de los que dicen que aman a Dios, hacen todo lo contrario a las actitudes que ciertamente manifiestan el amor. Lo explico. Muchas personas que dicen amar a Dios siguen tomando alcohol, siguen fornicando, siguen robando, siguen usando droga, siguen fumando cigarrillos, siguen criticando, siguen cometiendo pecado contra Dios. Usted le pregunta a un borracho que ya esté ebrio, ¿tú amas a Dios? Y le dice que sí, que ama a Dios, y tiene una botella de alcohol en la mano. Pero Dios sí sabe demostrar su amor para con la raza humana. Él sabía que vendría una hambruna grande sobre la tierra, donde la tierra sería marchitada, sería esterilizada por la consecuencia del pecado. Y Dios dispuso sacrificar a un joven llamado José. Óigame, Dios provocó, escuche, es que esto es un misterio, provocó que aún sus padres y sus hermanos lo aborreciesen. Y obviamente usted que aborrezca algo, usted lo quiere desechar de su alrededor, de su vida, de su personalidad, de su contorno. Usted lo bota, para mejor explicarle. ¿Estamos entendiendo? Y eso fue lo que Dios provocó. Porque Dios operará en una forma, en algunas ocasiones, tan misteriosa que la mente finita nuestra no es capaz de entenderla. Por eso es que Dios no nos pide que lo entendamos para servirle. Él quiere que le sirvamos aunque no lo entendamos. Primero, porque Dios no tiene la necesidad de engañar a nadie. Dios dice su palabra, que su lenguaje es sí y no. Cuando Él dijo sí, créalo. Cuando dijo no, no pida más, no afane más, que ya dijo Dios que no. Cuando Él cierra, no hay quien abra. Pero cuando Él abre, no hay quien cierre. ¿Alguien está aquí? Y Dios sacrifica a este muchacho, pone a su familia en contra. Y era aborrecido por sus hermanos, sobre todas las cosas, sus hermanos.
Como dije, cuando usted tiene algo que no lo quiere, usted lo bota, sale de él. Quisieron matarlo, Dios no lo permitió, pero lo vendieron como esclavo. Lo sacaron de su contorno, ya lo desaparecieron de su vida. Y al padre le metieron una mentira, le indujeron una mentira. Y el padre se conformó hasta el tiempo porque él amaba a su hijo José. Dios siempre usará cosas, medios para llevar a cabo su propósito, como dije, que no lo entenderemos, pero Él sigue siendo perfecto. Él no cometerá errores nunca. Y la Biblia narra todas las penurias que Dios permitió por las que pasó su siervo amado José, hasta que llegó el tiempo de Dios darle cumplimiento y de determinar, de tener el propósito de Dios para con José y llevarlo al lugar donde Dios siempre quiso que tuviese José. Todos nosotros queremos ir al cielo, queremos ser hombres y mujeres, ser grandes instrumentos de Dios. Pocos son los cristianos que quieren ser cristianos, hermanos anémicos, siendo instrumentos debiluchos ante Dios. Todos queremos ver y poseer la gloria de Dios para exhibir la gloria del Señor, porque es glorioso poder dar a conocer a un Dios como el nuestro. Llegando el tiempo, la Biblia dice que Dios manda a sacar a través de instrumentos a José en la cárcel y lo lleva al palacio. Y cuando lo llevó al palacio, ya la cárcel se cerró la puerta. ¿Cuánto alaban a Cristo? Hay momentos en que tú y yo pasaremos por el desierto que serán tiempos temporarios. No nos vamos a quedar siempre ahí, pero hay que entender cuán necesario e importante es estar en el proceso de Dios. Porque ahí es donde Dios te forma, te capacita, te instruye, te hace sabio, te hace siervo de Él. Para que tú no te olvides, aleluya, que solo es importante servir a Jesús. Y José llega al palacio. Ese era el lugar que Dios tenía preparado para José, porque Dios sabía lo que iba a surgir del palacio. Él sabía el sustento que iba a proveer Él a través de José para sus familiares. Hay veces que nosotros vemos seres amados que están en contra de nosotros, y no es el tiempo de aborrecerlo, es el tiempo de entender que Dios, nuestro Dios, es un Dios perfecto y que lo que está haciendo es perfecto. Es importante entender que no es el diablo que tiene control ni quien está operando, es Dios usando los instrumentos que nos van a llevar a nosotros a tener la capacidad, el conocimiento, la sabiduría, el amor que necesitamos para poder honrar a Dios en la posición que Dios ha tenido preparada para ti y para mí. Conocemos por la palabra que luego de estar José dirigiendo a Egipto, Dios le da la sabiduría suficiente para acumular alimentos, aún para sustentar a sus parientes. Y yo me atrevo a decir que en primera instancia la mayor prioridad de Dios haberle dado el conocimiento a José para que almacenase el trigo, la cebada y los granos en Egipto, no era para alimentar a Egipto, un pueblo idólatra, un faraón corrupto, sino la descendencia de José, la familia de José, el pueblo de Dios que nació allá, amados. Y el pueblo, gracias a un provisor que tenía Dios llamado José, no padeció hambre, no murió por la hambruna. Es que Dios siempre sabrá cómo sustentarnos. Dios siempre sabrá cómo ponerlo en un lugar seguro. Estamos en un tiempo de crisis como el que está viendo en el mundo. La gente dice cuántas cosas aquí en el país, que hay
ya cientos de casos del virus mientras más cientos de casos la gente diga, este siervo de Cristo estará más confiado. Porque yo no dependo de circunstancias, yo no dependo de vacuna, yo no dependo de ciencia ni de medicina. La iglesia de Cristo depende de la gracia y la misericordia de Dios. Dios es quien está permitiendo, porque es necesario que este mundo impío se dé vuelta a Dios y se dé cuenta que sin Dios nada somos, que el único sustento en serio, seguro y permanente es el de Dios en aquel que cree en Él. Ahí está la China, que no querían creer en Dios. Ahora están pidiendo que Dios envíe sus mensajeros, sus siervos, pastores, para que le prediquen a Jesucristo. El único ser que sabe cómo doblegarnos a nosotros, los que presumimos ser rebeldes, es Dios. Por eso es que no le conviene a la raza humana meterse con Dios. Yo le digo a la iglesia, métete con el diablo y no te metas con Dios, porque solamente Dios es la esperanza de que cree. Ahora los chinos están pidiendo que le manden pastores para que le pastoreen. Hermano, cuán grande y cuán sabio es nuestro Dios. El único que sabe enseñarnos a mirar para arriba y reconocer que la esperanza de nosotros viene de arriba es Dios. Están pidiendo que le vayan a predicar a Jesucristo ahora. ¿Sabe por qué? Dios estuvo tranquilo, porque Dios sabe que el único soberano es Él. Dios sabe que ellos estaban dando a una mentira, porque todo lo que es después de Dios es una mentira. Todo aquel que se proclame después de Dios es una mentira. Dios es todo. Y el que no lo quiere entender, un día lo comprobará con hechos, que Dios le va a proveer, con evidencia que el mismo Dios le va a proveer. Leímos unos textos que hacen mención de uno de los hombres más ungidos de la Biblia, llamado Eliseo. Un hombre que sirvió con integridad a Dios y pudo ver una gloria maravillosa manifestada de Dios a su persona. Este hombre ya estaba enfermo, este gran profeta ya estaba enfermo para morir de una enfermedad. Y estando ya en lecho de muerte, había un rey, el rey de Jerusalén en aquel entonces, llamado Joás. Quería mucho a Eliseo, porque créame que aunque no todo el mundo te quiera por ser un hombre, una mujer de Dios, hay mucha gente que te ama. Y Eliseo era un profeta muy amado por el pueblo de Israel, pero sobre todo por este rey Joás. Y él va llorando a la casa de Eliseo al verlo en este estado ya de muerte, prácticamente agonizando. Y este hombre necesitaba a Eliseo. A veces creemos que el hombre es imprescindible en nuestra vida. Hay personas que nos tienen tanto las manos a nosotros, que nos demuestran tanto amor, que hacen tanto por nosotros, que no queremos que mueran. Y en nuestro concepto lo pensamos imprescindibles. Creemos que sin ellos o sin ella no podemos continuar, no podemos hacer las cosas que queden bien. Así pensaba Joás y lloraba de esta forma. Y decía, llorando: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Fueron las palabras proféticas que declaró este mismo profeta cuando él sucedió a su profeta, a su padre espiritual Isaías o Elías, allá en el Jordán.
Y ahora este rey declara las mismas palabras. Palabra del dolor, del sentimiento profundo, del amor y la devoción que tenía para con este profeta Eliseo. Y Dios le concede la fuerza para declarar unas palabras poderosísimas sobre este rey llamado Joás. Y le dice el profeta Eliseo a el rey Joás, el 15: toma un arco de tirar flechas. Toma un arco y toma saetas. Saetas son las flechas que se disparan con los arcos. Joás tomó el arco y luego tomó las flechas. Luego Eliseo le dice que pusiese sus manos sobre el arco, y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Luego de hacer esto, entonces el profeta le dice al rey: abre las ventanas y dispara con el arco y las saetas, las flechas. Dice la Biblia que cuando abrió la ventana y tiró, Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Asiria o los sirios, porque herirás a los asirios desde Afet hasta consumirlos. Escucha aquí donde empiezo a poner una palabra en tu corazón que es muy importante. Yo diría la palabra clave de mensaje es esta. Luego el profeta le dice, le da otras instrucciones. Le dice: yo necesito un palo rapidito, por favor, un palo aquí de cualquier palito por ahí para yo ilustrar aquí algo. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Cuánto dan un aplauso al rey? Es para el rey. Déselo con ánimo al rey. Es importante nosotros seguir paso a paso las instrucciones de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Gracias. El profeta Eliseo le dice al rey: toma en tus manos las saetas, las flechas. Vamos a ilustrar, vamos a imaginarnos qué hacen las flechas. Un poco grande, pero hágase la idea. Y el profeta, después de decirle que lanzara las flechas, el rey lanza las flechas, tipificando armas de guerra, armas que iban a destruir al enemigo. Ahora le dice: coge las saetas y golpea la tierra. Golpea. Hermano, golpear aquí tipifica derrotar a sus enemigos. ¿Alguien está aquí? Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo oraba a Dios. Yo duré mucho tiempo orando a Dios por el mensaje de hoy. Y esta fue la palabra que el Espíritu Santo me ministró. Cuando yo estudiaba esta palabra, yo me gozaba, porque sé que es una palabra impactante para muchas vidas aquí. Porque hay gente que necesitan entender cómo conquistar la victoria contra el enemigo, cómo conquistar lo que tú anhelas en tu vida. Tienes que entender y conocer las instrucciones de Dios. Y aunque te parezcan un poco, hermano, no entendible, debemos actuar conforme Dios establece. ¿Alguien está aquí? El rey Joás está peleando contra sus enemigos, y Dios usa a su profeta para decirle cómo vencer a sus enemigos. Posiblemente tú estés peleando, iglesia, contra un enemigo. Contra batalla y batalla tú no ves el éxito. Quizás es que no está haciendo las cosas como Dios lo estableció. Alguien está aquí, puede alabar a Dios. Este hombre recibe las instrucciones, pero solamente golpeó 3 veces. 1, 2 y 3.
a mí me da a entender que tuvo temor o tuvo misericordia a su enemigo. Y yo te quiero decir hoy de parte de Dios, nunca tenga temor, porque tu Dios es todopoderoso. Todo cuanto Dios te mande a hacer, hazlo. Porque después de hacer lo que Dios te instruye a hacer, es que tú verás la victoria en tu vida. Golpeó la tierra 3 veces. Y fue una acción que provocó enojo en un moribundo. Porque Eliseo quería declarar una palabra, aleluya, que fuese victoriosa sobre un rey que honraba a Dios. Porque ya Eliseo iba a morir, estaba en un lecho de muerte. Y Dios le permite declarar una palabra de victoria sobre un hombre que quiere triunfar, porque honra a Dios. Y todo aquel que honra a Dios quiere triunfar. Pero este hombre no hace lo que debió hacer, aleluya. Hermanos queridos, a veces queremos lograr la meta en el Señor que nos hemos propuesto, pero no golpeamos lo suficientemente, no perseveramos lo suficientemente. Déjame decirte algo, la victoria en el Señor no está en la orilla, está en las profundidades en Dios. Está en lo profundo, allí que están las bendiciones grandes, allí que está la victoria grande en Dios, en la profundidad de cuánta victoria tuvo Jesucristo. Pero Jesús nunca peleaba de afuera, Jesús se profundizaba en la búsqueda de Dios. Jesús sabía que tenía un enemigo que era poderoso, él tenía que adquirir mayor fuerza para poder vencer a su opositor. Por eso Jesús nunca se descuidaba. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos confiamos, que es uno de los peores enemigos, la confianza. Jesús trabajaba durante todo el día, liberaba a cientos de personas, centenares de personas. Eran liberadas de la posesión demoníaca, de las posesiones de enfermedades que tenían aquellas personas en un estado, hermano, muy difícil. Y Jesús no se confiaba, no se daba por el pecho y decía: hoy liberé a 200, hoy eché fuera a 300 demonios de personas, 500 almas fueron libertadas por mi poder. Jesús no hacía eso. Mientras mayor era la victoria, mayor era el éxito que tenía Cristo en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció hoy al diablo, pero mañana tiene que enfrentarlo otra vez. Alguien está aquí, si está entendiendo, denle una alabanza a Dios. La victoria tuya, las derrotas tuyas, las batallas tuyas son continuas. Mientras vivimos hay que estar golpeando la tiniebla. Mientras vivimos hay que golpear la tiniebla. No podemos detenernos, hay que golpear al enemigo. En la obediencia a Dios tú encontrarás la victoria y verás la derrota de tus enemigos. Joás golpeó 3 veces y Eliseo lo lamenta, porque ya no tendría más palabra de Dios para este hombre. A veces queremos que Dios nos hable, Dios nos habla, pero no ejecutamos lo que Dios nos manda hacer, iglesia. ¿Para qué anhelamos que Dios nos hable? Joás fue llorando para que este profeta diera una palabra de parte de Dios, porque tenía un enemigo que eran los asirios, que le estaban haciendo guerra, le estaban haciendo mucho daño, y quería ya encontrar, ya no quiso seguir tomando las armas, quiso consultar a Dios. Consulta a Dios, recibe las instrucciones de Dios, pero no hace lo que Dios le instruye a hacer. Y ese ha sido el error de la iglesia por muchos siglos. Hay gente que se consagra por un tiempo, hay gente que ayuda por un tiempo, hay gente que ora por un tiempo ilimitado, hay gente que estudia la palabra por un tiempo limitado, hay gente que viene a la iglesia por un tiempo limitado. Ese es el error que destruye la vida de un hombre o mujer de Dios. Hay que golpear siempre al enemigo nuestro, golpearlo hasta que sea arruinado. Hay que golpear. Y Eliseo, enojado y triste a la vez, le dice: si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese logrado la victoria radical sobre tus enemigos. Pero por cuanto golpeaste 3 veces,
no tendrá victoria sino 3 veces. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces que tú enfrentes a tu enemigo tú quieres tener victoria? Si tú me dirías siempre, tienes que golpear siempre, tienes que perseverar siempre en la obediencia, en la santidad, en la comunión con Dios. Tienes que perseverar siempre, porque solamente la santidad de Dios mantendrá a tu enemigo derrotado. Aleluya. Entendamos que Eliseo ya se iba a morir. Estaba en su lecho de muerte. Y ya Jehová no tendría más profeta de Dios. Y Eliseo anhelaba que este hombre pusiese por obra lo que le encomendó Dios. Pero no lo hizo. Golpeó 3 veces. El mayor problema que tenía Joás, ese que tiene mucho pueblo del Señor, que no era perseverante. Y debemos entender algo: si es perseverante hasta la muerte, hasta su juicio final. Más bien, tu enemigo y mi enemigo es perseverante hasta el juicio final. Satanás es perseverante en que tú no honres a Cristo hasta su juicio final. Y muchos predicadores dicen que Satanás está, hermano, acelerando sus ataques a la iglesia, porque conoce que el tiempo que les resta es muy corto. Quiere decir que mucho más tú y yo como iglesia debemos discernir, entender, conocer por las señales que estamos viendo a través del cumplimiento de la palabra, que Cristo viene pronto. Y si tú y yo declaramos esa verdad bíblica, es entonces cuando más tenemos que levantarnos, tomar nuestro arco, nuestras saetas, que es la fe en Jesucristo, la palabra de Dios, y golpear, y golpear, y golpear, y golpear. No darle tregua a tu enemigo como esperanza de que te pueda vencer, de que te pueda hacer desviar del camino. Golpear de noche, golpear por la mañana, golpear al mediodía, golpear de madrugada, a todo tiempo estar con las armas espirituales golpeando el imperio de la tiniebla hasta que Cristo venga. Es una guerra a muerte que tenemos contra el enemigo nuestro. Eso fue lo que lo dio Eliseo, porque ya no tenía más palabra profética para este hombre Joás. Eliseo se fue a la tumba triste, porque las últimas palabras que el Dios Padre le permitió hablar, un hombre que decía que era en Dios, no la hizo como Dios estableció. Tenemos un gran reto por delante y no podemos desistir. Hay que golpear al enemigo. Y yo quiero que usted me entienda claramente: cuando digo golpear, no es coger los puños, no es coger el palo. Aquí ilustramos un palo porque estamos ilustrando una saeta, una flecha, que fue lo que Eliseo le dijo a Joás que tomase. En aquel entonces las guerras eran literales. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, son las guerras espirituales. Este es el tiempo donde la iglesia más tiene que buscar a Dios y ser más obediente, ser más íntegra, ser más esforzada, porque estamos en la recta final y Cristo está a la puerta. Sea su nombre glorificado. La Biblia hace mención de un caso que quiero inmiscuir en este tema. Capítulo 9 de Marcos, su verso 23, hace una mención de una historia. Jesús llama a 3 de sus hombres. Yo no sé la razón por la que Jesús siempre se llevaba a 3 de sus discípulos a ciertos lugares especiales, en momentos especiales u ocasiones especiales. Me refiero a Pedro, Jacobo y Juan. Yo le preguntaré al Señor, es una de las preguntas que yo tengo para preguntar a Jesús en el cielo: ¿cuál era el significado de él usar en momentos específicos, casos específicos y lugares específicos a Pedro, Jacobo y Juan? Cuando fue al monte de la transfiguración, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús fue a ser crucificado, se llevó a los 12, pero lo dejó
9 en un lugar, 8 en un lugar, y porque ya Judá no estaba, dejó a 8 en un lugar, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un lugar y luego le dijo: orad, porque mi alma está triste hasta la muerte. Y luego se fue más adelante a orar él solo. Entonces yo le preguntaré un día al Señor, a ver si le place responderme cuál era la razón por la que él tenía en lugares específicos, en momentos específicos y ocasiones específicas, se llevaba a Pedro, Jacobo y Juan. Es en uno de esos momentos que Jesús decide subir al monte de la transfiguración y llevarse a Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos fueron testigos oculares de cómo Cristo se transfiguró en su cuerpo glorificado, lleno de gloria, igualito al que tiene ahora mismo. De hecho, en ese mismo cuerpo que ellos vieron a Jesús, un cuerpo lleno de gloria, con resplandeciente, ese mismo cuerpo que tiene Jesús ahora mismo. Habiéndole permitido ver esta gloria a Pedro, Jacobo y Juan, Pedro y Jacobo y Juan se impresionan y ven a Moisés y ven a Elías y escuchan una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y ellos se postran en tierra y luego le dicen a Jesús: es bueno que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Estando en ese ambiente maravilloso y glorioso, luego de terminar este momento de gloria, Jesús desciende el monte hacia donde estaban los demás discípulos que estaban ministrando, haciendo la obra. Es el momento donde un padre con un hijo lunático, un hijo, ¿cómo se llama esto? Epiléptico, va donde los discípulos y le explica: mira, mi hijo es un hijo atormentado por el diablo de niño, yo no he encontrado qué hacer con él. Y le explica que cuando el diablo quiere, lo tira en el fuego, lo tira en la lluvia, bota espuma abajo por la boca y el muchacho se pone como medio loco. Y le piden que oren para que este niño sea liberado. Los discípulos oraron, reprendieron, pero nada pasó. Es entonces cuando Jesús escucha el pequeño conflicto y Jesús indaga, pregunta: ¿qué es lo que aquí acontece? Y el padre sale con la queja y le dice: he traído a tus discípulos, mi hijo, esperanzado en que ellos oraran y el demonio saliese, pero no han podido. Jesús reprende a los discípulos, porque todo aquel que recibe a Cristo tiene que tener autoridad sobre su enemigo, su opositor. No podemos ser amigos del diablo, tenemos que ser enemigos del diablo. Alguien está aquí. Y Jesús reprende a sus discípulos porque los discípulos no pudieron confrontar a su enemigo. Yo te pregunto, si yo vivo sirviendo a Jesucristo, ¿cuál es la razón por la que yo no puedo confrontar a mi enemigo? ¿Cuál es la razón por la que tú reprendes a un demonio y el demonio se sigue riendo? ¿Cuál es la razón? Debe ser un medio para yo indagar, para yo hacerme un autoanálisis, para yo coger para un monte, decirle a mi esposa: ¿sabes qué? Quédate sola. Decirle a mis hijos: espérenme aquí. Decirle a mi barriga: no va a comer. Decirle a mis ojos: no van a dormir. Decirle a mi cuerpo: no vas a estar tranquilo, no te vas a acomodar. Tú tienes que entrar en un sacrificio, tienes que ir a la presencia de Dios, porque tú tienes que saber qué es lo que está pasando con tu ministerio. Pero hay hermanos que no son así. Hay hermanos y hermanas que reprenden a un diablo por ahí todo anémico y el diablo se sigue riendo y se van a dormir, se van a comer y nada ha pasado. Eso se llama, hermano, no tener interés de saber cómo se vence a su enemigo. Cuando yo no era cristiano, alguien me hacía algo, yo buscaba la forma de cómo vengarme. Y usted también. Porque no nos gustaba que nos hicieran cosas desagradables. Y ahora que somos cristianos, el diablo te hace cosas y tú te quedas aplaudiendo. Te hace aquello y tú como si nada estuviera pasando. Porque no nos preocupamos en prepararnos para contraatacar. Y a la iglesia se le ha llamado a contraatacar todo plan del diablo. Jesús lo reprende a sus discípulos y le dice: generación, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráemelo acá. Y llama al padre que traía a su hijo endemoniado. Y el padre, Jesús le pregunta: ¿desde cuándo esto acontece? Y el padre le dice: de niño. Cuando ya lo quiere, porque ese es el plan del diablo, avergonzarnos.
diablo cuando quería lo metía en el lodo. No importa si te lo ha cambiado. Cuando quería lo ponía a tirar el espumarajo por la boca, a hacer moriqueta con la cara, a sacar la lengua, a virar los ojos. ¿Están entendiendo? Esas son las actitudes de una persona, ¿cómo llama esto? Epiléptico. Vira los ojos, buste pomarejo, flema por la nariz, etcétera. Y el padre le cuenta a Jesús lo que el diablo está haciendo con su hijo. Qué bueno es saber que todos los males terminan en Jesús, que todo plan del diablo termina en Jesucristo, que los problemas más grandes que tengamos los seres humanos terminan cuando llegamos a Jesús. Y así pasó con este niño, ya. Cuando se lo llevaron a Jesús, Jesús reprende demonios, el demonio sale por ahí disparado. La iglesia de Cristo se le ha asignado una obra muy hermosa y muy comprometedora. Los discípulos luego le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le explica claramente: porque ustedes están desconectados de mí. Y está escrito en la Biblia: sin mí nada podéis hacer. Una cosa es decir yo voy a la iglesia, y otra cosa es aceptar o vivir lo que se hace en el templo. Si esta palabra, si usted es un hombre que ha venido a recibir una palabra de Dios y usted se va con esta palabra, no hay diablo que se le pare firme a usted de hoy en adelante. Usted no se va a detener porque los tiempos vengan difíciles, porque esté lloviendo, porque tengo un chin de fiebre, porque me duele un diente, aleluya. Usted no se va a detener. Usted sabe que tiene que contraatacar, que el tiempo que le resta no es para detenerse, sino para seguir avanzando. Aleluya. Satanás está deteniendo la iglesia con pequeñeces, cuando nosotros tenemos almas gigantescas, como la fe, como el amor, como la voluntad, como la decisión, como la definición para vencer al enemigo. La iglesia de Cristo tiene el arma más poderosa, se llama decisión. Satanás tiene una simple arma llamada intención. Él lo que tiene es intención de apartarte, intención de enfiarte, intención de que tú no ores, intención de que tú no seas fiel. Solo tiene intención. Cuando el diablo te ataca, solo te dice: si tú quieres, deja de adorar a Dios. No te obliga a dejar de adorar a Dios. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Yo quiero que esta iglesia reciba esta palabra. Satanás, tu enemigo, solo tiene intenciones. Tú tienes decisiones, iglesia. ¿Quién es el que va a vencer entre dos que entren en un conflicto? ¿Quién va a vencer? ¿El que tiene intención? No, el que tiene decisión. Ese va a vencer. Ese es el victorioso. Jesús no está con aquel que tiene intención. Jesús está con aquel que tiene decisión. Y esa es la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo. Y debemos vivir embarazados de la decisión. No, déjame ver si lo logro. No, hermano, no. Lo voy a lograr. Este hombre golpeó 3 veces. ¿Se cansó? Hermano, ¿cómo tú estás cansado de golpear a tu enemigo? ¿Cuándo se ha visto en un ring, en un cuadrilátero de boxeo, que un opositor le golpea a otro y le dice: recupérate para que sigamos peleando? No, lo sigue contraatacando, lo golpea hasta que lo noquea plenamente. Y después que lo golpea, póngame la corona de triunfo. Así es como la iglesia debe actuar. Contraatacar siempre, golpear siempre. Viene algo negativo, tú sabes que el enemigo golpea. Golpea con la decisión, golpea con la fe, golpea con la decisión, etcétera, etcétera. Golpear siempre. Sea glorificado su nombre. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Y yo quiero declarar palabras proféticas sobre ti esta noche, iglesia. Yo quiero declarar que tú lo vas a lograr, que tú vas a golpear, que tú no te vas a cansar.
Yo quiero declarar que lo que tú estás peleando, tú lo vas a conquistar en el Señor. Porque esta noche Dios te está diciendo: no deje de golpear, no deje de golpear, iglesia. No deje de golpear contra todas aquellas cosas que están amenazando tu relación con Dios. Sigue golpeando, sigue golpeando. Olvídate de dormir. Escúcheme, yo no dormí anoche. Yo estuve de madrugada hasta esta mañana orando. Mi carne quería orar, pero yo sabía que tenía que venir a ministrar. Tenía que ministrar la presión, tenía que ministrar en este lugar. Yo dije: no voy a dormir, voy a golpear a mi sueño, voy a golpear a tiniebla, voy a orar. Hoy no he tenido sueño, manejé, hermano, varias horas. Estoy un poco cansado, pero golpeé. Ahorita tengo la victoria y me voy a descansar. Pero cuando tú vas a descansar, cuando eres vencida, no vaya a descansar. Cuando usted venza a su opositor, entonces vendrá el tiempo de descansar. Queremos que Dios le dé crecimiento a nuestro ministerio, pero no queremos golpear. No queremos golpear a la oposición, que no quiere que tú crezcas, que no quiere que Dios florezca en ti, que no quiere que Dios se engrandezca en ti. Hermano, si tú sabes que hay algo que te está echando la guerra, golpea. Según tu fe, eso determinará tu milagro. Si tienes una fe chiquita, tu milagro será chiquito. No tiene fe, nunca habrá milagro. Tiene fe, habrá milagro. El padre de este muchacho no tenía fe. Pero él sabía que Jesús era el único que podía libertar a su hijo. Con el chin de fe que él tuvo, caminó hacia Jesús. Y Jesús le dice: para el que cree, todo le es posible. Y Jesús le pregunta: ¿tú crees? Sí, creo, ayuda a mi fe. Y ahí mismo recibe milagro. Porque para el que cree, todo es posible. La Biblia nos dice algunas cosas. Para el que cree, todo es posible. Si tú crees que tú vas a lograr lo que no ha logrado nunca, si tú crees que en este año 2020 tú lo vas a conquistar, entonces Jesús te lo entregará. Porque lo que ha pasado es que tú no lo has creído plenamente y has golpeado algunas veces. No, si tú crees y golpeas siempre, este año tú recibirás tu milagro. Según tu fe, así será tu milagro. De ahí dependerá tu milagro. Yo creo que lo que yo anhelo en este año en el Señor lo voy a lograr. Y yo necesito mucha finanza para el propósito con esta iglesia. Pero yo creo que tengo esa finanza en mi mano. Porque yo le sirvo a un Dios sin dudar. Yo le sirvo a un Dios creyendo. El día que yo deje de confiar en Dios, no le sirvo. No tiene sentido servir a Dios sin creerle. Porque sin fe Dios no se agradará. Sin fe es imposible. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que le va a servir tiene que creer que Él es real. Y la fe es creer en lo que yo no veo. Yo creo en lo que no veo. Porque lo que veo no es real, mas lo que no veo es verdadero. Porque es eterno. Todo lo que tú ves con tus ojos literales es temporario. Lo que tú ves con tu fe es eterno. Amén, iglesia. Dios bendiga a los amigos, los hermanos que nos sintonizan a través del Facebook. Esperando en el Señor que estas palabras hayan sido confortantes, hayan sido edificantes y hayan sido palabras para despertar a pastores, a evangelistas, a misioneros, a profetas, a hombres y mujeres de Dios. Si hay alguien que te está haciendo guerra, contraataca y nunca te detengas. El profeta Joás o el rey Joás recibe palabras de Dios para él vencer de una vez por todas a sus enemigos, pero no golpeó suficiente. Una de las deficiencias mayor que tuvo el rey Joás es que no era perseverante. Y para poder tener victoria hay que ser perseverante hasta el final. Así que, pastor, aunque te haya tenido las mayores batallas, no deje de golpear. Sigue avanzando y creyendo en tu Salvador, que Él te llamó y Él te reparará. Así es
Así de igual manera para cada persona que nos sintoniza, para cada ministro que nos sintonice. Esperamos en Dios que esta palabra haya sido confortante y edificante para su ministerio, sus vidas, su familia, su negocio, su empresa, su finanza, todo lo que concierne a su persona. Dios prospere tu caminar. Iglesia del Señor, no te detengas.